Saludos estudiantes, volvemos otra vez a la que vendría a ser la clase número 3 de la cátedra electiva 3, Tecnología de Internet. Esta fue una introducción a lo que es la configuración del app-server para Apache, PHP y MySQL en los sistemas Windows, sistemas operativos Windows. En esta tercera clase tomaremos los siguientes puntos a tratar. Las tecnologías de Internet en el sentido pragmático deben permitirte realizar alguna tarea importante durante tus estudios para la parte que les toca como desarrollador de aplicaciones. En este caso, las aplicaciones relacionadas a páginas web que involucran a controladores PHP, bases de datos relacionales como MySQL o Postgres, entre otras. En esta clase nos orientaremos a explicar un entorno o aplicación donde funcionan varios servicios, en especial el HTTP y el servicio de base de datos. Usaremos un servidor integrado llamado app-server o app-serv, que compite con otros como SAM, WAM, Vertigo, entre muchos otros, en los sistemas operativos Windows, ya que los Linux están diseñados para trabajar con estos servicios de forma independiente. Y eso se hace instalándolo a través de sus repositorios. Sin embargo, cuenta con un entorno llamado LAMP. Pero acá nos orientaremos a entornos Windows. A continuación te dejaremos las láminas y pasaremos a estudiarlas, ¿verdad? Estas capturas donde se hallará toda la información bien estructurada y que sirva como una guía completa o cheat sheet o hoja de chuleta, ¿no? Para configurar tu servidor Apache, PHP y MySQL, ya que la idea es prepararte para el terreno, para que puedas instalar tu proyecto web en tu propia computadora. Entonces entraríamos a ver esta guía, ¿verdad? Que se llama configuración del app-server para Apache, PHP y MySQL en Windows. Una guía completa para configurar tu servidor web de forma local. La siguiente lámina vamos a dar una introducción al app-server y sus componentes. ¿Qué es app-server? Es un paquete de software que integra Apache, PHP y MySQL en una sola instalación y permite crear un entorno de desarrollo web local en Windows de manera sencilla. Trae el Apache, el PHP y el MySQL. El Apache es el servidor web que gestiona las peticiones HTTP y sirve páginas web de forma estática y dinámica. Recordemos que HTTP es el protocolo de transferencia de hipertexto. El PHP es un lenguaje de programación del lado del servidor para crear contenidos web y dinámicos. Y MySQL, que es el sistema de gestión de base de datos para almacenar y gestionar información. Entonces, ¿cómo funcionan juntos? Se arranca desde el navegador, del navegador se le hace las solicitudes al Apache, el Apache se comunica con PHP, oculta información y PHP solo deja pasar la que necesita a través de sus controladores que deben ser diseñados por el programador y que se dirigen a buscar información a la base de datos, en este caso MySQL, que es la que viene por defecto. En la siguiente lámina vemos la instalación del app-server en Windows. Primero descargamos la aplicación app-server del sitio oficial www.appserver.org y descargamos la última versión disponible, que es la 2.5.x, o sea, que es la más recomendada. Sin embargo, si tú utilizas una máquina de hace muchos años atrás, tienes que buscar la versión que más se corresponda a la máquina. Si para propósitos de estudio estudiantil no hay tanto problema, pero si la vas a utilizar para trabajar o para hacer negocio con ella, debes utilizar la última versión y tener tus equipos actualizados. Luego ejecutamos el instalador, hacemos doble clic al archivo ejecutable y seguimos las instrucciones del asistente. Aceptamos la licencia y ubicación. Se trata de aceptar los términos de licencia y seleccionar la ubicación de instalación por defecto, que es la unidad C, seguido barra de la carpeta app-server o app-server. Seleccionar componentes. Por defecto se seleccionan todos los componentes: Apache, MySQL, PHP y PHP-MyAdmin por defecto. Podemos ver unas imágenes, ¿verdad? Unas pequeñas imágenes de cómo se ven estas capturas. Y al finalizar la instalación, los servicios Apache y MySQL se iniciarán automáticamente.
Pasamos a la siguiente lámina que nos habla de la estructura de directorios de appserv, y al instalar el appserv se crea la estructura de directorios en la unidad C, en la carpeta appserv con los componentes principales. Vemos una estructura de directorios que contiene esta carpeta appserv en la unidad C. Esa carpeta es una Apache, la otra carpeta es MySQL, otra carpeta es PHP y otra carpeta es www. La carpeta Apache contiene los archivos del servidor web Apache. Ella a su vez trae estas carpetas. Una se llama bin, conf, logs y módulos. La carpeta MySQL alberga los archivos del sistema de gestión de base de datos. Realmente son archivos, no son carpetas. El archivo bin, el archivo data y un archivo que se llama share. Igual arriba en el Apache, bin, conf, log y módulos son archivos, no son carpetas. PHP contiene los archivos del lenguaje de programación PHP, una que se llama est, que son las extensiones, y el peer, que es un repositorio que él utiliza que te permite instalar de forma más directa las extensiones necesarias para trabajar con él. La carpeta www es el directorio de raíz del servidor web para tus proyectos. Ahí es donde tú colocas tu proyecto web, y él contiene dos. Estas sí son carpetas. Una se llama phpMyAdmin, que es la que te permite conectarte a tu base de datos de forma nativa, y otra que se llama CGI-Bin, que te permite programar en lenguajes antiguos como lenguaje C o C++. Y es una interfaz de puerta común que fue el premonitorio a la carpeta www, solamente que el CGI-Bin es un poco inseguro hoy en día. Se hace para propósitos experimentales en lenguajes como el C, el C++ o el Perl. Hoy en día no es muy aconsejable su uso. El directorio en la unidad C, carpeta appserv, a su vez dentro de ella la carpeta www es donde debes colocar los archivos de tu sitio web. En la siguiente lámina vemos la configuración del Apache a través del HTTPD, el daemon del protocolo de transferencia de hipertexto, y es un archivo .conf. Daemon, acuérdense que daemon significa proceso en segundo plano, o sea que esa carpeta contiene las instrucciones del servidor cuando corre en segundo plano, el demonio en este caso. El archivo HTTPD o conf es el principal archivo de configuración del servidor Apache. Podemos ver una captura en pantalla, cómo se ve, ¿verdad? En la pantalla de consola. Ahí vemos los parámetros más importantes. Listen, que es el puerto del servidor y tiene un valor por defecto de 80. El server name, que es el nombre del servidor, que tiene un valor por defecto, que es localhost. El listen generalmente se cambia. Cuando estamos en nuestras computadoras, nosotros solíamos usar de manera estudiantil el puerto 8080 o el 8088. Y en el caso del server name, casi siempre dejamos el mismo localhost para hacer unas pruebas sin salir desde a la internet, ¿no? Probamos contra nuestra propia red, ¿no? O nuestra propia máquina. Server admin es un correo del administrador que siempre se deja por defecto. El document root, que es el directorio de raíz, que se deja por defecto. El directorio index también por defecto, que es una página por defecto. Es decir, todo proyecto se va a iniciar en un archivo que se llama index.php o index.html, aunque se puede cambiar. Mass request worker, que es la máxima solicitudes de trabajo o máximo de conexiones. El valor recomendado es de 1000. Y la máxima hilos, la máxima cantidad de hilos en activo, aquí dice inactivo, pero deberían ser el máximo cantidad de hilos activos, ¿no? El valor recomendado es 250 y en los mínimos son 75, que es min per thread. Después de modificar el archivo httpd.conf, se reinicia el servicio Apache para aplicar los cambios. En la siguiente lámina aparece la configuración de PHP a través de php.ini. El archivo php.ini es el principal archivo de configuración del lenguaje PHP. Vemos una captura de su pantalla y los parámetros más importantes, como es el display errors, que muestra los errores y puede tener el valor de encendido o apagado. El error reporting, que es tipo de errores, en donde nos podemos ver los errores en el caso de que el código esté obsoleto. El error log, que es el archivo de registro, ¿verdad? Donde nosotros revisamos cada vez que se pueda producir un fallo
y no sabemos cuál es la causa de ese fallo, ese archivo nos indica qué fue lo que sucedió en ese momento. El file upload, que permite subidas y sus condiciones están en encendido o apagado. Upload max file size, que es el tamaño máximo de subida, que es de 2 megas. Post max size, que es el tamaño máximo post, que es de 8 megas. Y allow URF if open, que es el acceso a las URL, que es los índices de recursos uniformes, y tiene dos condiciones: encendido o apagado. El memory limit, que es la límite de la memoria, es de 128 megas. Después de modificar php.ini, se reinicia el servidor Apache para aplicar los cambios. La configuración de MySQL a través de myini, también vemos aquí una pequeña captura de pantalla. El archivo myini.ini es el principal archivo de configuración del servidor MySQL y trae estos parámetros que son los más importantes. InnoDB buffer pool size, que es el tamaño del buffer para la base de datos. La máxima cantidad de conexiones, ¿verdad? Que es son las máximas conexiones concurrentes que suceden al mismo tiempo, sobre todo cuando se trata de hilos o subprocesos. La query cache size, que es el tamaño del caché de consulta. El InnoDB flush method, que es el método de vaciado de datos. Character set server, que es el conjunto de caracteres, que por defecto se usa el UTF-8. Collation server, que es la colación por defecto. Skip naming resolve, que es omitir resolución de nombre. Y keybuffer size, que es el tamaño del buffer de clave. Generalmente es muy raro que se modifiquen los parámetros de un servidor de base de datos, ya que esto le corresponde más al administrador de base de datos experto, ¿no? De que esté en un nivel avanzado. Después de modificar este my.ini, se reinicia el servicio MySQL para aplicar los cambios. Veamos que tenemos ahora que hacer las pruebas de funcionamiento del AppServe. Después de configurar AppServe, es importante verificar que Apache, PHP y MySQL funcionen correctamente. Primero, probamos MySQL con phpMyAdmin. Abrimos el navegador web, accedemos a la dirección http localhost y apuntamos o escribimos phpMyAdmin. Se nos debe abrir una página con la entrada del login y contraseña y debemos iniciar sesión. Si todo sucede bien, entonces esa prueba resulta exitosa. También podemos probar el PHP con phpinfo. Tratamos de abrir ese archivo, que casi todas estas aplicaciones traen un pequeño archivo de prueba que se llama phpinfo. Creamos el archivo phpinfo si no existe, ¿no? Pero generalmente siempre hay uno ahí por defecto. Añadimos el código, ¿verdad? Y accedemos a la dirección de ese archivo phpinfo.php y vemos si se abre la página. Luego también podemos hacer una prueba de Apache con HTML, creando un simple archivo index.html en la ruta C o unidad C, AppServe, carpeta AppServe, dentro de la carpeta www, y añadimos código HTML básico a ese archivo y luego lo intentamos acceder escribiendo http://localhost. Y si abre el archivo y se ve el hola mundo, lo que tú hayas escrito ahí, entonces está funcionando bien. Verificamos los servicios en Windows. También podemos abrir el service.msc, ejecutar el service MSC y buscar Apache 2.4 y MySQL. Buscamos ambos servicios y vemos que hayan arrancado o estén iniciados. Y verificamos que no estén apagados, no estén en stop. Verificamos que ambos servicios estén en ejecución. Recordemos que si hicimos modificaciones de los archivos de extensiones, modificamos alguna extensión, algún parámetro, entonces debemos reiniciar o restart, darle a restart o reiniciar estos servidores. Muy bien, habilitamos los módulos. En la siguiente lámina vamos a habilitar módulos adicionales en Apache. Aquí podemos ver que Apache incluye módulos adicionales que puedes habilitar en el archivo httpd.conf. Esos archivos adicionales son de un uso especial. Hay uno que se llama Mod Rewrite, que permite crear URLs amigables y redirecciones. Hay otro que se habilita que se llama módulo
o mod SSL, que habilita conexiones seguras HTTPS en el servidor. Hay otro que se llama modo display, que comprime el contenido antes de enviarlo al cliente. Hay otro que se llama mod header, que permite modificar cabeceras HTTP de las respuestas. Y el modo spy, que controla el caché del navegador para recursos estáticos. Esos generalmente se habilitan quitando el numeral al inicio de la línea load module y reiniciar Apache. Ahí a un lado podemos ver las líneas de código, cómo se ven estos módulos de carga que están dentro de este archivo, ¿no? También podemos observar ahí dónde está esa ruta. Luego habilitamos extensiones adicionales en PHP. Estas extensiones adicionales tienen que ver con el MySQL nativo, que es el MySQLi, que tiene que estar habilitado y que permite conectarse a base de datos de tipo MySQL. El PDO MySQL, que proporciona PDO para conexiones con MySQL, es los que utilizan este estilo que se llama el objeto de datos de PHP, que te permite trabajar con múltiples bases de datos. Entonces, aquellos que utilizan las funciones de conexión PDO pueden habilitarlas también. GDE, que permite procesamiento y creación de imágenes. CURL o CURL, que permite realizar conexiones HTTP y FTP. Y MBString, que es el manejo de cadenas multibyte, que es Unicode. Y todas estas deben estar habilitadas. Si no están habilitadas, hay que habilitarlas. Y una vez que se habilitan, eliminar el punto y coma. En este caso no es un numeral, sino punto y coma al inicio de la línea de extensión, y debemos reiniciar el servicio Apache. Ahora veamos cómo vamos a hacer la optimización del rendimiento del app-server. En esta siguiente lámina vamos a ajustar los parámetros de Apache, PHP y MySQL para mejorar el rendimiento de tu servidor. En el caso del Apache vemos 4 parámetros, que es Max Request Worker, Min Spare Thread, Max Spare Thread y Server Limit, y están los valores recomendados. En el caso del Max Request Worker, el valor recomendado es de 1000. El mínimo de hilos conectados son 75. El máximo de hilos conectados, Max Spare Thread, son 250. Y el límite del servidor se recomienda en 40. Supongo que deben ser los procesos, ¿no? PHP tiene otros 4 parámetros importantes que se pueden configurar para hacerlo más óptimo. Límite de memoria en 256 megas. El máximo tiempo de ejecución en 60 segundos. Upload Max File Size, o sea, el tamaño máximo recomendado de descarga de 20 megas y los tamaños máximos de posteo de 25 megas. En el caso de MySQL, el motor InnoDB, que es el motor que trae por defecto, un motor transaccional que maneja el buffer de memoria de la base de datos, es de 4 GB y se configura así para que sea más óptimo. La máxima cantidad de conexiones a la base de datos son 500. Se supone que concurrentes, o sea, que suceden simultáneamente. El tamaño de caché de consulta debe ser 128 megas y el método de flush de InnoDB, o sea, de limpieza o de integración, cuando se están haciendo actualizaciones o transacciones, usan un valor que se llama ODirect, que es un protocolo de árbol binario que hace más óptimo las indexaciones de los datos. Bueno, la relación entre parámetros y rendimiento es primero un mayor uso del RAM, luego esto nos lleva a un mejor rendimiento y a su vez esto nos lleva a una mejor experiencia de usuario o una experiencia de usuario mejorada. Siempre debemos recordar reiniciar los servicios después de modificar los archivos de configuración para aplicar los cambios. En la siguiente lámina vamos a hablar de la solución de problemas comunes en el App Server. Identifica y soluciona los problemas más frecuentes en Apache, PHP y MySQL. Si el Apache no inicia, primero verifica que el puerto 80 no esté de uso. Revisamos los errores que pudimos haber agregado en el archivo de configuración HTTPD. Comprobamos el archivo de log, ¿verdad? En la unidad C. Ahí tenemos la ruta appser Apache 24 en la carpeta log. El archivo error.log lo abrimos y ahí chequeamos la hora, la fecha y qué fue el suceso que causó algún error catastrófico, ¿no? que detuvo el Apache.
Igual en el PHP, en caso del PHP que no funcione, hacemos lo mismo, verificamos que el módulo de PHP esté cargado en Apache, revisamos si hay errores en php.ini y comprobamos el archivo de log de PHP. En MySQL, en el caso de que si MySQL no se inicie, verificamos que el puerto 3306 no esté en uso. Revisamos si hay errores en my.ini y comprobamos el archivo de log de C en la ruta que aparece ahí, observe MySQL, a carpeta data y el archivo MySQL error.log. En el caso de que hayan errores de conexión a base de datos, tenemos que verificar las credenciales de acceso, ¿verdad? Comprobar que MySQL esté en ejecución, que existe una base de datos, que existe usuario, que exista permiso, y esos permisos los debemos revisar. Tenemos que tener nuestro super usuario habilitado, que en el momento de que estamos instalando el app server, él nos pide esa información para que le agreguemos. El esquema de solución de problemas es identificar el problema, después revisamos los archivos de log, después modificamos la configuración, luego reiniciamos servicio y verificamos que todo ande bien. Recomendaciones de seguridad para AppServe. Primero, debemos implementar esta medida para proteger tu servidor y los datos que almacena. En primera instancia, cambiar la contraseña de root, modificar la contraseña por defecto de MySQL para evitar accesos no autorizados. En segunda instancia, desactivar errores en producción, configuramos el parámetro display error en off en php.ini para no exponer información sensible. O sea, cuando estamos en modo de desarrollo lo ponemos en on, pero si lo vamos a poner en producción, lo tenemos que cambiar, apagarlo. Tenemos que apagar ese display. Ese display es el que se muestren los errores en pantalla, porque esto sería muy desagradable para un usuario que esté trabajando y se le aparezcan esos mensajes en rojo. Luego, en tercera instancia, limitar acceso a phpMyAdmin, que es proteger el acceso mediante hay un archivo que se llama, que crea muchos programadores web, que se llama .htaccess, o medios para restringir por dirección IP, que a mí me parece más seguro restringirlo de una manera que no se maneje directamente por un archivo. Luego, en cuarta instancia, debemos mantener actualizado el entorno completo de servidores, pues el appserve como tal. Hay que utilizar siempre la última versión de appserve para tener los parches de seguridad. Configurar también en quinta instancia, configurar permisos, ¿verdad? Establecer permisos adecuados para archivos, directorios. Y en sexta instancia, configurar el firewall o el cortafuego, que permita solo los puertos necesarios. 80-80 en nuestro caso, porque el 80 el proveedor de servicio lo mantiene cerrado, y el 3306 que no tenga conflicto, no sea utilizado por otra aplicación. Y eso lo debemos ver en el firewall de Windows para que no hayan otros puertos abiertos por donde te puedan hacer algún tipo de ataque. Luego tenemos que realizar copias de seguridad periódicamente. O sea, copiemos periódicamente la base de datos y los archivos del sitio web para mantener la información resguardada y para el caso de hacer algún respaldo. Entonces las capas de protección van así: el firewall de red, después la configuración del servidor, después vamos con la seguridad del Apache, luego vemos la configuración de PHP, luego vamos con la seguridad de MySQL y por último los permisos de archivo. La seguridad es un proceso continuo, así que revisemos periódicamente la configuración y mantener actualizados los sistemas. Bueno, creamos en la siguiente lámina, vamos a crear y probar un sitio web simple con appserve, ¿verdad? ¿Cuáles son esos pasos? Vamos a aprender a crear un sitio web básico utilizando PHP y MySQL con appserve. Debemos primero crear la carpeta del sitio, ¿verdad? En la ruta del disco C, en la carpeta appserve, carpeta www, ahí agregamos nuestra carpeta de proyecto completo. Luego creamos el archivo index.php. Eso debería estar ya dentro de la carpeta de nuestro proyecto para que el servidor sepa dónde va a comenzar nuestro proyecto por defecto. Crear la base de datos, usamos en phpMyAdmin, creamos nuestra base de datos y tabla, pero si ya la tenemos hecha en otra herramienta como los data modelers, ¿no? Herramientas avanzadas de modelado de base de datos, lo que hacemos es que tomamos el volcado de esos archivos completos de base de datos y simplemente lo
importamos a PHP-MyAdmin para que despliegue todo nuestro sistema ya diseñado. Nos referimos al diseño de la base de datos. También crear el formulario HTML, que son los formularios que envían datos desde un script PHP, que lógicamente lo debe tener nuestro proyecto, ¿verdad? Que son los interfaces de usuarios, los formularios. Y luego probamos el sitio. Accedemos a HTTP localhost, o sea que apuntamos a nuestra propia máquina, no estamos saliendo por la red, solamente estamos haciendo una prueba desde nuestra propia computadora, nuestro propio servidor, por tanto escribimos localhost. Y ahí tenemos que escribir el nombre de nuestro proyecto o el nombre que tiene la carpeta de nuestro archivo. Ese nombre no puede llevar espacios de separación, tiene que estar pegado todo, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y así podemos probar nuestro sitio web. Entonces aquí al lado podemos ver un pequeño ejemplo de código de PHP para MySQL. Debemos la conexión a las bases de datos, cómo se crea la conexión, hacemos una pequeña consulta SQL y obtenemos los resultados que nos saldrían en una hoja de reporte. Recuerda que los archivos de tus sitios deben estar en la carpeta de la unidad de C, AppServe, carpeta www, para que sean accesibles desde el navegador. Las conclusiones. AppServe facilita la configuración de entorno de desarrollo web local en Windows, ¿verdad? Nos plantea una solución integral para instalar Apache, PHP y MySQL en Windows, una configuración adecuada del demonio httpd.conf, php.ini, my.ini, porque es algo que es fundamental. Probar el funcionamiento de cada componente después de la configuración, luego optimización de parámetros para mejorar el rendimiento del servidor, luego las medidas de seguridad esenciales para proteger el servidor y los datos, y finalmente buscar la forma de facilitar el desarrollo web local en Windows. Los recursos adicionales, bueno, tener la documentación oficial de Apache, documentación oficial de PHP, la documentación oficial de MySQL y los foros de la comunidad, así como revisar el sitio web oficial del AppServe. Así que como última recomendación tenemos un mensaje que es que la práctica constante te ayudará a dominar la configuración de entornos web, o sea que hay que practicar, darse golpes con la instalación de estos sistemas hasta lograr un cierto grado de experiencia, pues. Y con esto, bueno, simplemente el que persevera vence, y espero que esto les pueda servir para caso de que quieran instalar su propio servidor y ofrecer sus páginas web. En una próxima entrega voy a hacer un video que explique un poco cómo implementar esto de una manera directa, ¿no? Y bueno, quedamos pendientes con ese otro video. Entonces hasta aquí finalizamos esta clase y nos vemos en una próxima entrega. Entonces hasta pronto, cuídense y nos vemos.